El jeque billonario caminaba con la firmeza de quien domina no solo un emirato, sino también los corazones y mentes a su alrededor. El sol abrasador del desierto caía sobre las torres doradas de su palacio, cuyo brillo cegaba a quienes osaban acercarse demasiado. Su rostro, tallado por años de poder y decisiones inquebrantables, mostraba una mezcla de arrogancia y melancolía oculta, una fría máscara que pocos lograban atravesar. Aquella tarde, sin embargo, una sombra inesperada trastocaría su mundo. Bajo los arcos de mármol y las alfombras persas que alfombraban el vasto vestíbulo, una figura débil y envuelta en harapos contrastaba abrumadoramente con la suntuosidad imperial. Ella estaba acurrucada contra una ventana abierta, su rostro cubierto por mechones enmarañados. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una luz distinta, una inteligencia silenciosa y profunda. El aroma a incienso mezclado con el aire cálido del desierto creaba un escenario imposible, un choque de mundos que sólo el destino podría haber tejido. El jeque observó desde lo alto, intrigado por aquella mujer, que, a los ojos del mundo, era una mendiga más, pero que en él despertaba algo inesperado, una mezcla de curiosidad y desafío. Nada en su experiencia le había preparado para aquella belleza rota que hablaba a sí misma, en tonos que parecían un concierto de idiomas desconocidos. 7, 8, 9 lenguas fluyeron de sus labios, con una suavidad y contundencia que desafiaban todo prejuicio. Sus pensamientos giraron en torno a aquella paradoja. ¿Cómo podía tal persona existir en el rincón desamparado del imperio? Él, acostumbrado a negociar tronos y estados, sintió por primera vez el sabor agridulce de la impotencia. Su voz, autoritaria y profunda, se elevó entonces en saludo, pero fue la mirada de ella la que realmente rompió su mundo. Ojos que reflejaban tanto dolor como una voluntad férrea. Las primeras palabras entre ambos fueron un duelo silencioso. Él, que jugaba con poderosos aliados y traiciones, se encontró atrapado en conversaciones donde las palabras eran armas no de destrucción, sino de entendimiento profundo. Su interés inicial por curiosidad se transformó rápidamente en un respeto reservado y una chispa oculta que ni él mismo sabía que albergaba. Pero fue cuando el jeque, cegado por el deseo de ayudarla, se atrevió a revelar su identidad y ofrecerle su mano, que todo cambió. La mujer, lejos de mostrarse sorprendida o agradecida, esbozó una sonrisa amarga y se apartó con un gesto lleno de secretos. Su reacción contundente no dejó dudas. Ella no era la mendiga común que fingía ser. Un pasado oculto y complejos secretos se filtraban en su aura, amenazando con destruir las certezas del jeque y reescribir el destino de ambos. Antes de que el próximo secreto de este emirato sea revelado, ¿ya formas parte de nuestra comunidad? Deja tu like si la misteriosa mendiga y el imponente jeque billonario te han atrapado. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas y qué crees que ocurrirá en el próximo capítulo. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir contando estas historias apasionantes. El silencio que reinaba en el vasto vestíbulo se quebró con el sonido seco y autoritario de los pasos del jeque billonario, bajando de la gran escalinata. Cada movimiento suyo irradiaba poder, una energía que parecía vibrar en las paredes del palacio, impregnando el aire con la intensidad de una tormenta a punto de estallar. Sus ojos, que hasta hace unos momentos observaban con distancia calculada,
ahora se clavaban en aquella mujer envuelta en harapos, con una intensidad que la hacía sentir al filo de una espada. Ella, sin apartar la mirada, lo recibió con la franqueza de quien conoce el peso invisible del mundo y el peligro de las promesas vacías. No hubo miedo en sus ojos, sino un desafío digno y profundo. La respuesta muda a un hombre acostumbrado a recibir respuestas inmediatas y sumisas. Un interludio tenso, lleno de palabras no pronunciadas, donde ambos se medían con la quietud de quienes juegan con destinos. El jeque dio un paso adelante. El aroma del oud que emanaba de su túnica se entremezclaba con el olor a tierra seca y especias lejanas que seguía envolviendo a la mujer. «No eres quien aparentas ser», dijo con voz grave, como una sentencia más que una pregunta. Sus ojos delataban una mezcla de reproche y una morbosa curiosidad. La mujer sonrió, una curva amarga que ocultaba tormentas del pasado. «¿Y tú crees que me importa lo que pienses, jeque billonario?», replicó con voz firme, dejando caer el título como una daga. «Mi historia es mía, y aquel que no la conoce solo ve polvo y sombras». Entre la opulencia del palacio, el choque cultural entre ambos parecía hacerse más evidente con cada palabra. La mujer, a pesar de su apariencia desgastada, hablaba con la elegancia de alguien que había caminado en palacios diferentes, en rincones secretos de poder y traición. Su mirada parecía viajar en el tiempo, revelando destellos fugaces de heridas y batallas que ningún lujo podría sanar. El jeque, por primera vez, sintió un nerviosismo crudo, una grieta en su armadura de espada y oro. No estaba acostumbrado a que alguien le plantara cara así, menos alguien a quien tenía en su mano el poder de transformar su mundo con solo un gesto. «Dime entonces», preguntó con voz que mezclaba autoridad y curiosidad, «¿qué quieres realmente de mí?». Ella se acercó un paso, sin rendirse, con la determinación firme de quien ha sobrevivido a tormentas internas. «Quiero ser libre, libre de tu mundo que solo sabe de cadenas doradas y de mi pasado que tú ni imaginas». El jeque la miró con asombro. Aquellas palabras, tan simples y directas, abrieron en él un terreno inexplorado. Por primera vez, la tentación de abandonar el control absoluto y sumergirse en la vulnerabilidad le rondaba la mente. Pero también sabía que en ese juego, cada movimiento tenía un alto costo. A sus espaldas, el eco del palacio parecía susurrar leyendas de príncipes y conspiraciones. Los cortesanos que silenciosos los observaban desde rincones sombríos intercambiaban miradas sospechosas. En la corte, rumores ya comenzaban a expandirse. La mendiga misteriosa no era solo una sombra cualquiera, sino un enigma con hilos que podrían desenredar el poder del jeque. La mujer, percibiendo la tensión que se espesaba como el humo del incienso, bajó la voz. «He venido no solo para pedir, sino para advertir. Hay fuerzas en tu emirato que se mueven en las sombras, que quieren verte caer y usar tu orgullo contra ti». El jeque apretó los puños, su mandíbula tensándose como si intentara contener una tormenta interior. Nadie, y menos un extraño vestido con harapos sobre sus dominios y amenazas. «¿Quién eres, realmente?», soltó con un dejo hiriente, como si esas palabras pudieran arrancar la máscara que ocultaba el secreto de ella. «Alguien que no teme a la verdad», contestó ella con voz baja pero firme. «Y si crees que tu poder basta para protegerte, te equivocas». La tensión entre ambos se electrificó. Por un instante, la distancia se acortó y el jeque vislumbró en aquella mujer destellos de alguien que conocía sus miedos y secretos mejor de lo que él mismo haría jamás. Entonces, una sombra en el umbral del vestíbulo se movió con rapidez ominosa. Un sirviente del palacio, pálido y tembloroso, interrumpió la escena con: «Urgencia. Señor, ha llegado una carta.
y temo que su contenido pone en riesgo más que tu reputación. El jeque tomó la misiva con dedos firmes, pero atentos, abriendo el sello de oro que le era reservado solo a él. Sus ojos se abrieron con sorpresa y desconcierto al leer las palabras que desmentían todo lo que creía conocer. La mujer, observando cada reacción, supo que estaba por desatarse una tormenta aún mayor. «Esto es solo el principio», susurró casi para sí misma, «porque lo que guardas en tu corazón está por ser expuesto y ya no habrá vuelta atrás». El jeque billonario levantó la mirada. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y un deseo indomable. «¿Quién ha osado tramar esto?», rugió, su voz retumbando por el salón. Pero incluso mientras desafiaba al mundo, sus pensamientos se aferraban a una pregunta más punzante. ¿Podría esta mujer, la mendiga misteriosa, ser la llave que destruyera o salvara todo lo que era suyo? En ese instante, el destino parecía jugar en sus manos con cruel ironía. La puerta tras ellos se cerró con un golpe seco, dejando tras de sí una certeza incuestionable. El juego apenas comenzaba, y ni el jeque ni ella podrían confiar en nada ni en nadie. Un nuevo secreto aguardaba ser revelado, uno que cambiaría para siempre la vida del jeque billonario y desataría fuerzas que amenazaban con devorar su reino y su corazón. El jeque billonario sostuvo la carta temblando ligeramente, como si en sus manos guardara la misma arena que se escurría entre los dedos del destino. Sus ojos azul profundo se clavaron en las palabras, que parecían arañar la superficie de su reino, revelando conspiraciones que él apenas podía empezar a entender. La mujer, la mendiga de mirada feroz, observaba cada reacción suya con una mezcla de triunfo velado y preocupación sincera. «Esto no es un simple juego de poder», advirtió ella, su voz apenas un susurro lleno de filo. «En la sombra se mueven lobos hambrientos disfrazados de aliados. Si no actúas con rapidez, tu imperio será devorado por dentro». El silencio del palacio quedó cargado, como el aire pesado antes de la tormenta que el desierto anunciaba con ese viento seco y cortante. El jeque absorbió cada palabra, sintiendo que el lujo opresivo de sus aposentos se volvía una prisión dorada, incapaz de protegerlo del peligro invisible. Su rostro impasible cayó por un instante en la vulnerabilidad oculta, destello que nadie en la corte había visto antes, pero solo por un instante. Con la rapidez de un predador, levantó la mirada y fijó sus ojos en la figura que desafiaba todo lo que creía conocer. «Dime entonces, ¿qué esperas de mí? ¿Crees que puedo darte libertad sin antes caer en esta red que tan bien conocen mis enemigos?» Su voz era un monolito de autoridad, dispuesta a levantar murallas para proteger lo suyo. Ella dio un paso hacia él, desafiando la distancia impuesta por el poder. Sus labios se entreabrieron en una sonrisa triste. «No pido tu clemencia, jeque billonario. Pido un trato. Ayúdame a sobrevivir y te mostraré que el poder verdadero no está solo en el oro ni en las espadas, sino en conocer la verdad antes que nadie». Los ecos de sus palabras resonaron entre columnas de mármol y lámparas de cristal. El sutil juego de luces envolvía la escena como un velo de misterio y promesas veladas. El jeque, acostumbrado a negociar con reyes y príncipes, ahora se encontraba en deuda con una mujer, cuyo pasado tan oscuro era un pozo sin fondo que acechaba en cada rincón del palacio. De repente, las puertas del vestíbulo se abrieron de golpe, arrojando una ráfaga de aire caliente y polvo del desierto. Un mensajero de rostro pálido irrumpió con urgencia, entregándole al jeque un pergamino sellado con el emblema real.
Sin pronunciar palabra, el hombre desapareció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí solo un silencio pesado. El jeque rompió el sello, desplegando el papel con manos firmes, pero atormentadas. Su mirada recorrió líneas de amenaza velada, alianzas traicioneras y un nombre, el de un hombre que creía muerto. Un nombre que ahora despertaba el miedo más profundo en su alma, el temor a que su mundo dorado se desmoronara en ruinas. La mendiga se acercó, el brillo de sus ojos intenso como la llama que se niega a apagarse. Sabía que esto llegaría. La verdad siempre encuentra la manera de salir, incluso cuando se oculta tras 1000 mentiras. El jeque clavó sus ojos en ella. La tensión entre ambos palpable como el calor que emanaba de las paredes recubiertas de oro bruñido. «Tú, ¿cómo sabes tanto? ¿Quién eres realmente?», preguntó, la arrogancia mezclada con una vulnerabilidad apenas contenida. Ella bajó la mirada un instante. Entonces volvió a levantarla con la fuerza de quien ha sobrevivido a la tormenta. «Soy alguien que vivió entre sombras, que dio el filo de la traición y el precio de la ambición. Tú y yo compartimos secretos, jeque, secretos que podrían unirnos o destruirnos». Un suspiro profundo atravesó el palacio, como si las paredes mismas respiraran aquel destino incierto. El jeque sintió que la mujer no solo desafiaba su poder, sino que tocaba la fibra más íntima de su alma, donde el deseo y el miedo se entrelazaban. «Si queremos sobrevivir a esto», continuó ella, «debemos dejar de lado las máscaras. En este juego, la verdad es el arma más peligrosa». Sus palabras pendían en el aire, pesadas y urgentes. Fue entonces cuando un ruido sutil llamó su atención. La mirada del jeque se dirigió a la terraza, que daba al jardín del palacio, donde una figura encapuchada desaparecía entre las sombras como un espectro. El corazón del jeque se aceleró. ¿Quién más se movía en silencio en su reino? ¿Cuántos secretos, igual o más oscuros que el de esta mujer, se escondían en su propio hogar? Sin apartar la vista de la sombra fugaz, sintió que la apuesta ahora era más alta que nunca. No solo se trataba de proteger su poder, sino su vida, su alma y la posibilidad de amar sin cadenas. De repente, la mujer dio un paso atrás, su rostro iluminado por el reflejo dorado de los candelabros. «No confiarás en nadie más, jeque billonario, ni siquiera en tu propia sangre». El jeque apretó los puños. Sus dedos se hundieron en la seda de su túnica. «Entonces dime, ¿a quién debo temer realmente? ¿Quién es el verdadero enemigo?». Ella se acercó. Su voz bajó a un susurro casi imposible de captar, una confesión que rompía el silencio como un cristal hecho trizas. «El enemigo no estará vestido con ropajes extranjeros ni hablará con voz estridente. Está más cerca de lo que imaginas. Alguien en quien confiabas ciegamente está preparando la ruina de este imperio y de tu corazón». El jeque sintió que la sala se cerraba a su alrededor, como una jaula construida, no de hierro, sino de recuerdos y traiciones ocultas. Las palabras de la mujer eran como dagas que se clavaban lentamente, revelando un futuro encapotado por la sombra del engaño. Una ráfaga de viento levantó las cortinas de la gran ventana, acariciando sus rostros con el aliento caliente del desierto. Era un recordatorio cruel de que la batalla apenas comenzaba, y que en ese juego mortal, el jeque billonario y la mujer de secretos indescifrables estaban destinados a enfrentarse a un destino que ninguno podría evitar. La mirada del jeque se oscureció, una tormenta interna a punto de estallar. «Prepárate», dijo, con voz que había dejado atrás toda duda, «porque pronto descubrirás que el precio de la verdad puede ser más alto que la vida misma».
y en ese instante el eco de un grito ahogado resonó desde los confines del palacio, una advertencia que prometía cambiarlo todo para siempre. El silencio se rompió apenas unos segundos después del golpe seco que cerró la puerta. El jeque billonario permaneció inmóvil, con la carta abierta aún en la mano, mientras sus ojos azules se clavaban en la figura encapuchada, que desaparecía en la oscuridad del jardín. El aire caliente del desierto parecía contener la respiración junto a él, como si todo el palacio esperara el siguiente movimiento. La mujer envuelta en harapos permaneció a su lado, con una expresión imperturbable, pero llena de una intensa determinación. Sus ojos, abrasados por secretos y sufrimientos, atravesaban la opulencia del salón como flechas punzantes. El jeque sintió por primera vez que aquella mendiga no era una amenaza menor, era un enigma vivo, capaz de desatar tormentas que ni su poder podría parar. ¿Quién era esa sombra?, preguntó con voz firme, pero temblando bajo el peso de la incertidumbre. Ella respiró profundo, dejando escapar un susurro curtido por años de cautela. Alguien que vigila y acecha desde dentro. No todos los enemigos vienen vestidos de extranjero. Muchos caminan entre nosotros, ocultos tras sonrisas de confianza y promesas vacías. El jeque cerró los ojos por un instante, intentando ordenar en su mente el torbellino de traiciones y sospechas que aquella mujer había puesto en evidencia con solo unas palabras. La ironía de depender de alguien a quien consideraba una sombra solo aumentaba su irritación y misterio. Entonces, si quieres sobrevivir aquí, tendrás que aprender a moverte en este lodazal, susurró, con una mezcla amarga de desafío y reconocimiento. ¿Crees que estás preparada para esa lucha? Ella alzó la cabeza, sus ojos brillando con fuego cerrado, que no pedía permiso ni indulgencias. No vine aquí para que me salves, jeque billonario. Vine para forjar un pacto. Tus enemigos pueden tener el oro y las armas, pero yo tengo la verdad, y la verdad puede romper reinos. Los sonidos del palacio se desvanecieron, momentáneamente, dejando solo el latido agitado del propio corazón del jeque. Nunca había sentido que la seguridad de su imperio pendiera de un hilo tan frágil, y ese hilo estaba en manos de una mujer que, para todos los demás, era una nada. Una ráfaga de viento caliente irrumpió por las ventanas abiertas, moviendo las cortinas de seda y esparciendo un aroma intenso a mirra y especias. El jeque miró aquellos símbolos dorados en las paredes, tan magníficos y a la vez tan frágiles ante el temblor de la verdad. Hablemos claro, dijo. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Ella dio un paso hacia él, quitando ligeramente la capucha para revelar un rostro marcado por cicatrices y alumbrado por una mirada afilada y astuta. Quiero que me ayudes a desenmascarar a quienes conspiran contra ti. Solo entonces, quizás, podrás comprender que no soy tu enemiga ni tu ladrona de secretos, sino la llave para detener la caída. Una chispa inesperada brilló en los ojos del jeque. Aquella mujer tan rota y con tantas sombras tenía una redención imposible para cualquier otra realidad, pero no para él. Había en ella una fuerza que despertaba la furia y la esperanza simultáneamente. Un sonido detrás de ellos interrumpió la intimidad de la confesión. Un sirviente apareció atesurado, con un pergamino sellado firmemente entre las manos. Sin mediar palabra, lo colocó sobre la mesa y se retiró tan rápido como llegó. El jeque rompió el sello, descifrando nuevamente unas líneas que helaron su sangre. El nombre que leía no debería existir. Una figura del pasado que él había enterrado con todo su poder
y ahora volvía para cubrir su vida con sombras aún más densas. Este juego es más profundo de lo que imaginaba, murmuró, con la mirada fija en la mujer. Parece que el enemigo no solo está fuera, sino también dentro de mi sangre. Ella asintió con gravedad. Tu familia guarda secretos que pueden ser más letales que cualquier guerra. Si no actúas rápido, perderás no solo el trono, sino también el patrimonio de tu corazón. El jeque recorrió con la vista cada rincón del salón, como buscando en las sombras algún indicio, alguna traición escondida entre sus más íntimos. La sensación de vulnerabilidad le caló hondo. Su imperio, ese que parecía eterno, tenía grietas profundas que nadie había visto hasta ahora. No puedo enfrentar esto solo, confesó con voz baja, casi inusualmente humana, pero tampoco puedo confiar plenamente en ti. La mujer se acercó un poco más, dejando que el brillo dorado de las luces acariciara su rostro de guerrera silenciosa. No necesito que confíes en mí, solo necesito que actúes conmigo, porque el momento se acaba y el desierto no perdona a los que titubean. Un estremecimiento recorrió a ambos, la tensión electrizante de un acuerdo que no estaba escrito en papeles ni sellado con joyas, sino en promesas veladas y destinos entrelazados. De repente, un ruido seco en el corredor hizo que el jeque y la mujer giraran al unísono. Una figura oculta se deslizó entre las sombras, demasiado rápida para ser identificada, demasiado peligrosa para ser ignorada. El jeque apretó los labios, consciente de que cada movimiento, cada palabra, podría ser su última jugada en una partida, donde el precio no era solo su poder, sino su alma. La mendiga lo miró con una sonrisa oscura y desafiante. Esto apenas comienza, jeque billonario. El enemigo ya está dentro, y no hay refugio para el que no quiera ver la verdad. En ese instante, una voz susurrante llegó desde la oscuridad, tan próxima como un latido. El que crees tu aliado no es más que la sombra que te busca. El jeque sintió que el suelo se abría bajo sus pies y que la noche a su alrededor se tornaba más densa. La tormenta de secretos acababa de estallar. El silencio colgaba pesado en el aire del vasto vestíbulo, mientras el jeque billonario sostenía la carta. Sus ojos, que antes destellaban de arrogancia, ahora reflejaban la más cruda incertidumbre. Cada línea de aquel pergamino sellado rompía los cimientos de su reino, removiendo secretos que ni en sus más oscuros temores había contemplado enfrentar. Afuera, el sol del desierto caía en un abrazo abrasador, pero dentro de esos muros de oro, el frío del peligro se apoderaba de cada rincón. La mujer, de mirada desafiante y envuelta en harapos que desmentían su porte, permanecía a su lado, como si en sus pequeñas y gastadas manos estuviera la balanza que podría salvar o destruir el imperio del jeque. Su voz, baja pero firme, atravesó el silencio. Estos secretos no son simples sombras, jeque billonario. Son dagas escondidas entre las sonrisas de quienes llaman aliados, venenos que corroen lo que has construido con sangre y hierro. El odio y la rabia que bullían de esas palabras retumbaron en su pecho, confrontándolo con una realidad que ninguna riqueza podía comprar ni ninguna fortaleza podía blindar. Él, acostumbrado a controlar, a moldear su mundo con una sola orden, ahora sentía que aquellas arenas movedizas le atrapaban lentamente. Su mandíbula se apretó con tal fuerza que era como si forjara espadas invisibles, y su mirada se tornó en un fuego inextinguible. Dime entonces, ¿qué esperas de mí?
replicó con voz clavada en el tono más autoritario que pudo reunir, pero con un dejo inconfesable de incertidumbre. La mujer no vaciló, dio un paso hacia él, aún más sola y resuelta, como una guerrera que pese a su desgaste, conoce cada golpe de la batalla. Libertad, pronunció con la contundencia de quien conoce bien los muros invisibles que encadenan el alma, pero no la que temes, sino la verdad sin adornos. No vine a mendigar ni a suplicar, sino a forjar un pacto para desentrañar las sombras que se arrastran en tu corte y que pronto envolverán no solo tu título, sino a quienes amas. El jeque, que sabía demasiado sobre alianzas rotas y traiciones disfrazadas de sonrisas, sintió cómo los cimientos de su mundo se temblaban. ¿Y a dónde me llevarás con ese pacto?, preguntó mientras el sudor frío recorría su frente, mezclándose con el aroma embriagador del oud que le acompañaba. La mujer sonrió, una mueca amarga que rompía su propio facón de misterio. Al borde del abismo, o a la luz que tanto te niegas a ver. Pero si queremos sobrevivir, debemos dejar las máscaras y aceptar lo que ni siquiera tu oro puede ocultar. De repente el aire se quebró. Un ruido seco llegó desde la entrada. Un sirviente apareció con pasos apresurados, depositando un segundo mensaje, más oscuro, más urgente. Al abrirlo, el jeque enfrentó el nombre del enemigo que creía conjurado al pasado, un nombre que arrastraba la sangre y la traición de su propia familia. Ese nombre era como un eco funesto que resonaba con la promesa de destrucción. Sus ojos se encontraron con los de ella, la mujer que llamaban mendiga. Ahora la guerrera que portaba la verdad. ¿Cómo sabes tanto?, preguntó con la voz quebrada. Hagas lo que hagas, el orgullo se resistía a romperse. Ella no apartó la mirada y con una sinceridad brutal confesó: porque comparto las mismas cicatrices, el mismo fuego quemando en mis venas. Somos sombras que caminan entre la luz, y solo juntos podremos desafiar las tempestades que vienen. No hubo más palabras. El palacio parecía respirar junto a ellos. Cada lámpara, cada tapiz parecía guardar secretos que esperaban solo la hora adecuada para estallar. De pronto, un movimiento furtivo captó su atención. Una figura encapuchada se deslizó entre las sombras que abrazaban el jardín interno. El corazón del jeque se aceleró. El instinto le gritaba peligro, cercanía de amenazas invisibles. La mujer, con una sonrisa oscura, añadió al oído como un conjuro: el enemigo no viste trajes ajenos, ni habla con voces estridentes. Está aquí, y la traición se oculta detrás de quienes creías leales. El jeque apretó los puños con fuerza, sintiendo el peso de la traición como una cadena en sus muñecas. ¿Quién en mi sangre está dispuesto a verme caer?, rugió con desesperación contenida. Ella se acercó más y susurró una verdad punzante: el que siempre está a tu lado parece ser justo el que te hundirá, el que jugará con tu reino y tu alma. El silencio se hizo absoluto, cortado solo por el sonido vibrante de sus propios latidos. De pronto, un grito ahogado rompió la quietud, un aviso escalofriante que nada volvería a ser igual. El destino del jeque billonario había desatado la tormenta definitiva, y la pregunta que ardía en su pecho era clara: ¿podría confiar en la mujer que parecía ser su mayor aliada? ¿O sería ella también parte del juego letal que amenazaba con consumirlo todo? La puerta que habían cerrado con solemnidad se iluminó por un instante por una sombra más que se acercaba, y con ella el final de esa noche se fundió en la incertidumbre de un mañana que nadie osaba prever. Nada sería igual. El juego apenas comenzaba. El jeque billonario permaneció inmóvil, con la carta abierta aún temblando entre sus dedos.
mientras sus ojos azul profundo se clavaban en la oscura figura que se desvanecía tras las sombras del jardín. El aire del desierto parecía trapear con él, como si cada ráfaga que colaba el calor abrasador también arrastrara consigo el peso de un destino que ya no podía eludir. La mujer a su lado, envuelta en harapos que desmentían su porte, era más que una sombra. Era un enigma vivo que retaba cada certeza que alguna vez sostuvo. Su voz, firme pero cargada de urgencia, rompió el silencio pesado del vestíbulo. El enemigo camina entre nosotros, no es un extranjero ni está vestido con oro. Es alguien cuyo abrazo aprieta más que cualquier cadena de hierro. El jeque sintió que aquellas palabras se clavaban en su piel con la fuerza de un puñal invisible. Era un desafío directo al núcleo de su imperio, a las paredes doradas que creía invulnerables. Los ecos de los pasos de los cortesanos desaparecieron bajo el peso de aquella verdad. Nadie más parecía capaz de escuchar la tormenta que comenzaba a remolinarse dentro de aquel palacio. Los ojos de ella reflejaban no solo secretos, sino un fuego que se negaba a extinguirse, una convicción nacida del dolor y la supervivencia. Un silencio tenso se instaló entre ellos, tan denso, que parecía absorber hasta el aroma penetrante del oud que impregnaba el aire. El jeque, acostumbrado a controlar cada paso, a anular cualquier contratiempo, con una orden apenas susurrada, sintió por primera vez la grieta profunda de la vulnerabilidad. ¿Quién es?, exigió la pregunta que se había vuelto un peso insoportable sobre su pecho. ¿Quién se atreve a traicionarme desde dentro? Juega con mi confianza y conspira con mi caída. Ella se acercó sin temor, la luz mortecina de las lámparas acariciando la curva dura de su rostro. Alguien que conoces demasiado bien, alguien cuyo nombre podría romper tu alma y el imperio que tanto amas. Su voz era un susurro que parecía vibrar en las paredes, un eco del peligro que acechaba tras los muros dorados. Y si no actúas rápido, esa sombra dejará de ser invisible. El jeque apretó las manos, oliendo el sudor que ya mojaba la solapa de su túnica de seda. La amenaza no era solo política, era personal. En aquel momento, el brillo de las joyas y el lujo opresivo se transformaron en prisiones que retumbaban con cada latido acelerado. El eco de sus pensamientos se mezcló con el roce inesperado de la mano de la mujer sobre la suya. Un contacto fugaz, pero lleno de promesas no dichas. Una alianza forjada en medio de la tormenta que ella misma había desencadenado. «Dime entonces», dijo él, la voz más baja, casi una confesión arrancada al poder. «¿Qué esperas de mí?» Ella retiró la mano, su mirada implacable clavándose en él. «Quiero un trato, no votos de lealtad ni promesas baratas, solo la verdad al desnudo y la fuerza para enfrentar lo que viene». Sus ojos fugazmente se humedecieron con la llama de la desconfianza, pero el fuego nunca se apagó. Porque en este juego, jeque billonario, sin verdad no hay supervivencia. El ruido súbito de pasos acelerados cortó la tensión. Un mensajero, pálido y respirando con dificultad, irrumpió en el vestíbulo. «Señor, hay noticias urgentes en la puerta del palacio». Sin esperar respuesta, dejó caer un sobre pesado sobre la mesa, antes de desaparecer en un torbellino de ropas y ecos apagados. El jeque tomó el pergamino, el sello real destrozado, mostrando signos recientes de haber sido abierto y revisado. El contenido desgarró la frágil calma que intentaba conservar. Al leerlo, un nombre emergió de entre las sombras del pasado. Un enemigo enterrado, pero nunca muerto, cuya existencia amenazaba con arrasar no solo su reino, sino los vestigios de su pasado personal. Su mano tembló. La mujer lo observaba con un brillo de triunfo y cansancio mezclados. «El juego se complica», murmuró.
sus palabras cargadas de un peso que parecía doblar el espacio entre ellos. Este enemigo no solo tiene poder, tiene acceso, está más cerca que nunca. Su mirada se tornó un mar oscuro, como la tormenta que se gestaba en el horizonte fuera de los muros del palacio. Ella asintió sin decir palabra, dejando que el silencio creciera como una ola que pronto rompería sobre ellos. Sus ojos parecían prometer un futuro peligroso y una alianza frágil en medio del caos. No podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos, ni siquiera en los lazos de sangre y poder. La advertencia cayó como un juramento. La escena se rompió con el susurro del viento que agité las cortinas de seda, llevando consigo el aroma a especias y la amenaza de un desierto implacable. El jeque sintió el peso de la elección cruda que enfrentaba. Ya no podía reinar desde la sombra, ni esconderse tras las máscaras de oro. La batalla que definirá no solo a su imperio, sino a su corazón, estaba por comenzar. Cuando volvió la mirada hacia la mujer, vio en sus ojos no solo un aliado inesperado, sino un espejo de sus propias tormentas internas. Derechos se impusieron en su pecho, pero en su alma una llamita titilaba incierta. «Prepárate», dijo con voz firme, «porque la verdad que deseas liberar traerá consigo un precio que ninguno de los dos está seguro de poder pagar». Una corriente de aire atravesó el salón, y la lánguida luz del atardecer se ocultó tras nubes que se acumulaban como presagios negros. Justo cuando la puerta se volvió a abrir con un crujido, un frío estremeció las columnas de mármol. Una figura se detuvo en el umbral, su rostro oculto bajo la sombra de un velo oscuro. El jeque apretó los puños con fuerza. Su voz, un susurro decidido y tembloroso, cortó la quietud. La traición viene de quien menos lo esperamos, y la verdad que hemos desenterrado cambiará nuestro destino para siempre. El jeque billonario permaneció fijo, la carta aún temblando entre sus dedos, mientras su mirada azul se clavaba en la sombra que se esfumaba en el jardín. El silencio del palacio parecía envolverlo como un sudario frío, y el aroma entrecortado de luz se mezclaba con el viento cálido que se colaba por los ventanales abiertos. A su lado, la mujer envuelta en harapos. Más enigmática que nunca, parecía encarnar una fuerza profunda, una verdad indomable que erosionaba las certezas del jeque sin piedad. «No es un enemigo cualquiera», murmuró ella, su voz cargada de urgencia contenida. «No es un conquistador que entra con espadas y fuego. Es peor, un traidor que viste lealtades y se oculta tras sonrisas. Él está aquí, camina justo en medio de nosotros». El jeque sintió cómo su corazón palpitaba con una ansiedad que ni todo el oro del mundo conseguía calmar. Ese jugador habitual, al que todo el imperio se sometía, era ahora una presa vulnerable en un tablero oscuro donde las piezas se movían solas, guiadas por manos invisibles. Sus ojos escudriñaron la mujer, buscando indicios de partida, de prueba, pero solo encontró la fiereza de quien ha sobrevivido al filo de la traición. No era solo una mendiga, era un fragmento de historia sin resolver, un misterio que retaba los confines de su poder. ¿Cómo puedo proteger lo que es mío si no conozco a mis enemigos? La voz del jeque era grave, cálida y firme, pero llevaba un matiz de duda inédita. ¿Quién es ese lobo oculto entre el rebaño? Ella avanzó un paso, la luz tenue acariciando la ridícula tela desgarrada que vestía, pero sus ojos eran de un fuego indomable. Alguien que habla con tu misma sangre y sonríe con tu aparente confianza. La frase cayó como un cuchillo invisible. Hay un traidor entre tus más cercanos, destinado a destruirte desde dentro.
Un estremecimiento recorrió el amplio vestíbulo, como si las paredes de mármol absorbieran esa declaración con un eco que reverberaba en lo más hondo del palacio. El jeque cerró los ojos por un instante. La turbulencia en su pecho crecía a cada segundo. No era solo una amenaza al trono, sino la sombra de la traición que podía destrozar lo que había construido con sudor, sangre y ambición. «Dime lo que esperas de mí», exigió, sabiendo que no podía permitirse más vacilaciones. Ella ladeó la cabeza, bajando la mirada y levantándola con la serena gravedad de aquella que ha visto demasiadas guerras por dentro. «No te pido clemencia ni compasión, jeque billonario. Quiero algo mucho más valioso, un pacto de verdad y acción. Solo tú, con mi conocimiento, puedes impedir que esta daga se clave demasiado profundo». La respiración del jeque se hizo más lenta, rítmica, buscando conquistar la tempestad interior que amenazaba con consumirlo. Entonces, el silencio fue violentamente rasgado por la irrupción de un sirviente pálido, caminando apresurado hacia ellos con un sobre pesado firmado con el sello real del emirato. Sin pronunciar palabra, lo dejó caer sobre la mesa y desapareció entre los pliegues dorados del vestíbulo. La mano del jeque tembló apenas al romper el sello. Su vista repasó las líneas marcadas por tinta negra con un nombre que no debería existir. Un fantasma del pasado, un enemigo que él creía enterrado, resucitando para ahogar su presente. «Esto no es solo una conspiración política», susurró, con la voz áspera de quien se enfrenta a un enemigo oculto y a sus propios demonios. «Esto es una traición que tiene raíces en mi propia sangre». La mirada de la mujer se suavizó con una mezcla de triunfo y pesar. «Lo sabía». Su voz sollozó con el peso de 1000 secretos. «Compartimos ese fuego y esas cicatrices, jeque. Somos sombras del mismo tormento». El jeque respiró hondo. La opulencia a su alrededor se volvió una prisión sin barrotes visibles. Miró hacia el vasto jardín, donde la figura oscura de la sombra enmascarada reapareció, deslizándose entre las palmas con la rapidez de un felino sin dueño. La mujer dio un paso atrás, su expresión transformándose en una máscara de desafío y revelación. El traidor no lleva vestiduras extranjeras ni voces estruendosas. Está aquí, entre las mismas almas que juraste proteger. La ira empezó a arder en la mirada azul del jeque. Su puño se cerró con fuerza sobre la mesa de caoba, como intentando contener la tempestad que se encendía en su pecho. «¿Quién?» rugió. La violencia contenida en su voz eran llamas apenas disimuladas. «¿Quién en mi sangre está dispuesto a verme caer?» Ella se acercó, la luz dorada despedida por los candelabros como testigo silente de aquel momento. «El que siempre camina a tu lado, el que cree conocerte mejor que tú mismo». La advertencia cayó con la fuerza de un talismán roto. «Prepara tus ojos, jeque, porque el enemigo puede ser la última persona a la que le confiarías tu alma». Un grito ahogado se coló desde los confines del palacio, un eco que parecía parpadear como la llama de una vela al borde de extinguirse. La puerta del vestíbulo se abrió lentamente, dejando que una ráfaga de viento caliente ingresara, presagiando el huracán invisible que ya comenzaba a devorar su destino. El jeque billonario levantó la cabeza, sus ojos reluciendo con una mezcla de furia y un deseo indomable de conquistar la verdad, sin importar cuántos muros tendría que derribar para encontrarla. Porque en ese juego de poder, traición y pasión, la última carta siempre estaba por ser revelada, y la siguiente jugada podría ser la más mortal de todas. El jeque billonario permaneció inmóvil, con la carta entre sus dedos
que todavía temblaban levemente. La sombra en el jardín se había desvanecido. Pero la inquietud que dejó en el aire persistía como un veneno invisible que lentamente se filtraba en cada rincón del palacio. Sus ojos se clavaron en la mujer a su lado, cuya presencia desafiaba toda lógica y expectativa. Era más que una intrusa, era una fuerza que ponía en jaque todo lo que él creía controlar. «¿Cómo es que sabes tanto?», preguntó, su voz profunda quebrada por la mezcla de ira y temor. La claridad en sus palabras contrastaba con el tumulto interno que sentía, una batalla no solo por su reino, sino por su alma. Ella lo miró sin titubeos, con la intensidad de quien ha luchado contra tormentas más implacables que los desiertos interminables. Porque viví en las sombras, donde se tejen los hilos invisibles del poder. Porque conozco las máscaras que tus más cercanos llevan ocultas. No soy tu enemiga, jeque billonario, aunque pueda parecerlo. El jeque apretó los puños, sintiendo el peso acumulado de décadas de mandatos y decisiones sólidas desmoronarse ante aquella confesión. Por primera vez, la fría armadura que llevaba fue vulnerada por la amenaza de una verdad que temía enfrentar. Dime entonces, ¿en quién puedo confiar? ¿Quién es el traidor que crece en mis propios salones, disfrazado de guardián de mi trono? La pregunta salió de sus labios como un rugido contenido, resonando en las paredes recubiertas de oro y damasco. La mujer dio un paso adelante, acortando la distancia que decretaban las diferencias y los secretos entre ellos. Su rostro reflejaba la dureza de quien ha conocido traiciones y la firmeza de quien aún no se rinde. Es alguien que juega con dos caras, jeque, alguien que sonríe con la lealtad en sus ojos, pero que afila dagas con sus manos. Un familiar cercano, alguien cuya presencia te ha protegido y condenado desde siempre. El vacío que se abrió en el pecho del jeque se sintió como arena caliente que se derramaba sin remedio. No era solo un enemigo externo, ni siquiera un rival invisible en el mercado turbio de las alianzas políticas. Era alguien que había estado a su lado, compartiendo cenas y confidencias. Alguien que podría arrebatarle todo, no solo su poder, sino su propia identidad. El silencio que siguió fue desgarrador. Cada uno parecía absorber la magnitud de aquella revelación que anticipaba una tormenta mucho peor que el sol impiedoso del desierto. Afuera, la brisa movía lentamente las cortinas de seda, creando sombras alargadas que se estiraban como presagios oscuros. ¿Cómo podemos enfrentarlo sin destruirnos en el intento?, preguntó el jeque, su voz un susurro vibrante, más para sí mismo que para ella. Esa pregunta cargada de desesperanza y esperanza era la trama en la que ahora se enredaban. Ella acercó su mano de nuevo, esta vez tocando ligeramente la manga de su túnica, un gesto que fue a la vez un desafío y una promesa de alianza frágil pero necesaria. Uniendo nuestras fuerzas será la única manera, dijo. Pero debes estar dispuesto a hacer lo impensable, a dejar caer esas máscaras con las que has gobernado tu vida y cantar la verdad aunque duela. El jeque la miró, reconociendo en sus ojos no solo la determinación, sino también la vulnerabilidad que ambos compartían en secreto. Era un adiós silencioso a la soledad del poder absoluto y el inicio de un pacto nacido en las ruinas de la confianza rota. Un ruido súbito resonó más allá de las puertas del vestíbulo. Ambos voltearon al unísono. La figura encapuchada, que antes se había deslizado entre sombras, apareció nuevamente,
pero esta vez no huyó. Sus pasos eran firmes, decididos, como si se dirigiera al epicentro de la tormenta que se estaba gestando. El jeque sintió que su corazón se aceleraba, un temblor que no solo era físico, sino la palabra no dicha de un destino inminente. «No es tiempo de vacilar», murmuró con voz rasgada, sus ojos brillando con un fuego que anunciaba la batalla que venía. «Los que buscan mi caída están más cerca de lo que imagino, y esta vez no habrá imperio ni mujer que puedan salvarme si no enfrento la verdad hasta su último suspiro». La mujer sonrió, una curva amarga que entrelazaba el dolor y la esperanza. «Entonces prepárate para perder todo lo que creíste cierto, y quizás encontrar algo que nunca esperaste». En ese preciso instante, una voz velada y casi fantasmal se deslizó por el pasillo. ¿Cómo? Un viento gélido que heló la piel del jeque. «El más peligroso enemigo es aquel que jamás imaginaste, y ni siquiera su sombra te seguirá en la oscuridad». Los ojos del jeque se abrieron en un torbellino de furia y miedo que se fundieron en un solo sentimiento elemental. Estaba frente a la fulminante certeza de que el juego acababa de cambiar. La noche que envolvía el palacio ya no era segura, y el próximo movimiento definiría no solo su reino, sino la luz o la sombra que quedaría en su corazón. Porque a veces la traición no grita, susurra en tu oído, camina a tu lado y pulsa con el ritmo callado de un latido que se acerca demasiado cerca para ser ignorado. El jeque billonario permaneció inmóvil, el eco de las últimas revelaciones, retumbando en cada rincón dorado de su palacio. El peso de la carta en sus manos, aún fresca, se sentía como el lastre de siglos de secretos no confesados. Frente a él, la mujer, esa figura quebrantada por el destino y envuelta en harapos, pero con un fuego indomable en la mirada, parecía un faro inesperado en aquel mar de traiciones. El silencio que los envolvía era una tregua frágil entre dos fuerzas antiguas, el poder consolidado del jeque y la voluntad de aquella mujer que sin pedir permiso había venido a desafiarlo y a salvar lo que creían perdido. Lentamente, el jeque bajó la carta y posó sus ojos azules en ella, la vulnerabilidad asomando por primera vez sin miedo en su expresión. «No puedo enfrentar esta tormenta solo», confesó en voz baja, la arrogancia derretida, en dolor sincero. «Pero tampoco puedo rendirme ante quienes traicionan mi sangre y mi sueño». Ella asintió, su mirada más suavizada pero firme, como quien acepta el peso de una alianza forjada no en pactos escritos, sino en luchas compartidas. «No esperes que te salve, jeque billonario, sino que caminemos juntos. Las sombras que nos acechan no respetan títulos ni oro. Solo la verdad y la confianza pueden traer la luz». Una brisa suave se coló por las ventanas abiertas, meciendo las cortinas de seda y trayendo consigo el aroma dulce de la mirra y las especias, como si el desierto mismo susurrara promesas de renovación. Los pasos resonaron al otro lado del vestíbulo. En ese instante, las puertas se abrieron con lentitud, revelando a los cortesanos que, pese al miedo y el desconcierto, habían esperado ese momento con esperanza contenida. Uno tras otro, sus rostros mostraban alivio y respeto renovado al notar que el jeque, vulnerable y decidido, no cedía al desaliento, sino que se levantaba con determinación. «Se acabaron las mentiras que dividieron este emirato», declaró el jeque con voz firme, cargada de la autoridad que no exige sometimiento, sino respeto ganado. «El enemigo está entre nosotros, pero también la fuerza para derrotarlo. Y no estaré solo». La mujer apartó su capucha, revelando su rostro marcado por cicatrices, testigos de batallas internas y externas. Su sonrisa,
mezcla de dolor y esperanza, iluminó el salón como un sol tras la tormenta. El desafío es real, y el camino será difícil, continuó ella, pero la unión de nuestras verdades es el primer paso para reconstruir lo destruido. En los días que siguieron, los ecos de las conspiraciones fueron desenmascarados. Los traidores, aquellos que habían tejido sus telas de engaños desde las sombras más cercanas al trono, fueron expuestos con firmeza, y la justicia restauró la paz donde la desconfianza había sembrado caos. Los nombres que habían hecho temblar al jeque se transformaron en moneda de cambio para reconciliaciones amargas, pero necesarias. El jeque y la mujer, ahora aliados inseparables, trabajaron juntos no solo para sanar el emirato, sino también para curar las heridas en sus almas. La arrogancia y el recelo se desvanecieron en la comprensión mutua, y de aquel encuentro marcado por la desconfianza nació un vínculo tan profundo como antiguo el desierto. Una tarde, en los jardines que comenzaban a florecer, gracias al cuidado conjunto del jeque y de ella, el aire estaba cargado no solo de aromas, sino de promesas renovadas. Bajo un cielo despejado, los dos contemplaban el sol poniente, símbolo de los tiempos oscuros que quedaban atrás y de la nueva aurora que entretejían con cada paso. El jeque tomó suavemente la mano de la mujer, sintiendo en ese contacto el latido de un futuro construido sobre honestidad y pasión. Sus miradas se encontraron, ya sin máscaras ni secretos, solo con la pura verdad del amor que había emergido en medio del caos. «Nunca pensé que encontraría paz en las sombras», murmuró él, con una sonrisa que desarmaba todas las defensas, «pero contigo todo es posible». Ella respondió con un brillo en los ojos, una mezcla de fuerza y ternura que llenaba el espacio entre ellos, porque el amor verdadero no teme a la verdad, ni a las tormentas, jeque billonario. Su poder reside en sanar lo que parecía roto y abrazar cada sombra con luz. El palacio, testigo silencioso de tantas intrigas y secretos, ahora vibraba con una nueva energía. La corte había visto renacer no solo a su líder, sino también la esperanza en un futuro donde la justicia, el amor y la verdad caminarían juntas. El jeque y la mujer decidieron unir sus destinos en una ceremonia sencilla pero llena de significado. No fue solo el matrimonio de dos almas, sino la celebración de un renacer, el fin de la soledad opulenta y el comienzo de un reinado donde el corazón y la justicia serían las únicas guías. En la noche de ese día, cuando el desierto se vestía de estrellas, el jeque y su compañera caminaron, juntos por los pasillos que ahora resonaban con promesas y risas. Los fantasmas del pasado se habían disipado, y en su lugar florecía el amor que prometía resistir todas las tormentas. El sol despuntaba en el horizonte del emirato, bañando con su luz dorada la tierra y los corazones que, pese a todo, habían encontrado la fuerza para creer de nuevo. Porque en aquel reino de oro y arena, la verdad finalmente resonaba más fuerte que cualquier traición, y el amor verdadero conquistaba, no con espadas, sino con la fidelidad de dos almas destinadas a un mismo camino. Y así, con la paz abrazando cada rincón del palacio y la esperanza encendiendo cada mirada, el jeque billonario y su compañera caminaron hacia un amanecer donde los secretos se disolvieron y el amor reinó para siempre.